Bueno, ahora sí, vamos a empezar a involucrarnos, vamos a empezar a irnos enfocando más a lo que ya son redes industriales. Ya estuvimos viendo, analizando terminologías, bases, conceptos de lo que son las redes de comunicación. Sin embargo, nuestra materia como tales son las redes industriales. Por lo tanto, vamos ya a empezar a involucrarnos más al respecto. Entonces, introducción a las redes de comunicación industrial. Estamos viendo, en este caso, todos los protocolos, fabricantes, empresas que se dedican precisamente a lo que son las redes industriales. Diferentes nombres que vamos a familiarizarnos de aquí en adelante, porque con esto, pues obviamente nosotros vamos a poder diseñar, armar y programar o establecer una comunicación en una red industrial, en una empresa. Bien. Es conveniente decir que esta parte de las comunicaciones, de las automatizaciones, existen desde hace muchos años. Estamos hablando de que hace más de 20 años han venido existiendo este tipo de automatización o de la parte autómata de las empresas. Sin embargo, anteriormente se daba en un esquema en el cual estaban limitadas. ¿Por qué? Porque automatizábamos por una parte la producción, por otro lado automatizábamos la planta y por otro lado automatizábamos el almacén. Esto significa que entonces este almacén, esta planta y esta producción estaban automatizadas, pero no estaban de manera conveniente. Lo cual significa, ¿por qué? No estaban de manera conveniente, porque estaban de cierta forma aisladas. Eso significa que podías tener el control de cada una de ellas, pero no podías estar circulando o enviando información o de alguna manera retroalimentando todo lo que existía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que sucede es que conforme avanza, ahora se tiene una automatización integrada. Ahora sí, todos ellos están comunicados entre sí, están intercambiando información, están realizando una automatización más efectiva. Cabe destacar que entonces, si existe la automatización desde hace muchos años, pues bueno, es por también la evolución que ha sucedido con los dispositivos que empleamos. Los primeros dispositivos que empleamos fueron los contadores, posteriormente los temporizadores, el módulo lógico, el micro PLC y llegó por consiguiente el PLC. Y a su vez, estos PLCs empezaron a tener una manera de comunicarse entre ellos, empezaron a vincularse con SCADA, que más adelante vamos a ver el término, y surgen precisamente lo que ahora trabajamos y conocemos como las redes de comunicación en las redes industriales. Bien, la evolución de las redes industriales, como bien lo mencionamos, viene a partir de hace 20 años. Los protocolos que utilizábamos comúnmente era precisamente el establecidos en la IEEE, el RS485 y el 422, los cuales ya los definimos en un video pasado. Yo te recomiendo, si no te acuerdas, lo visites o lo veas nuevamente. Y este sistema, pues obviamente nos funcionaba para bajas transferencias entre dos equipos. Una transferencia era muy sencilla, sin embargo, estas bajas transferencias moderadas eran sin problema funcional estos protocolos. Sin embargo, esto no significa que no te lo sigas encontrando, Ojo, aguas. Existe entonces el equipamiento de instrumentación y los sistemas de automatización, y entre ellos existen los protocolos de comunicación por consiguiente. Entonces, desde hace 20 años ofrecían los requerimientos necesarios estos protocolos que acabamos de mencionar, baja complejidad y media complejidad, sin problema teníamos una transferencia media de información y estos protocolos nos funcionaban sin ningún inconveniente. Te estoy mencionando que es posible que te puedas encontrar este tipo de protocolos aún en estos tiempos, en estas fechas, porque no todas las empresas se han movido a nuevos protocolos. ¿Cuáles son esos nuevos protocolos? Pues es Profibus y Profinet, por ejemplo, los cuales nos ofrecen desempeños mucho mejores. Sin embargo, entonces necesitamos saber que existen los protocolos, cómo funcionan, para que en algún momento, si a ti te toca hacer cambios o modificaciones, puedas evolucionar, puedas volver a adaptar esos sistemas a los nuevos sistemas. Entonces, un protocolo, en este caso Profibus o Profinet, pues obviamente lo que nos dan es precisamente mayor intercomunicación, una integración global, automatización industrial, funcionamiento distribuido, organización global, mejora de proceso, reducción de costos y la adaptación de una manera más eficiente. Entonces, nuevamente, estos son lo nuevo
Esto es lo anterior y seguramente a ti te podría corresponder y tocar el cambiar o evolucionar. Dentro de las redes industriales vas a encontrar los sistemas de control y existen 3 tipos. El primero es el control centralizado, el segundo es el distribuido y el tercero es el híbrido. Y vamos a analizar cada uno de ellos. El primero sería nuestro control centralizado. ¿Qué es lo que dice o cuáles son nuestras características? Nuestras características es, el proceso gestiona mediante un único elemento de control, y esto ya lo habíamos visto en videos anteriores, es el concepto del maestro. Este se encarga de realizar todas las tareas del proceso de producción. Es un sistema poco complejo y a su vez puede incluir o no un sistema de monitorización o de supervisión. ¿Cuáles son las ventajas de tener un sistema de control centralizado? En este caso, no es necesario planificar un sistema de intercomunicación, es decir, una red o una comunicación entre uno o dos sistemas o más sistemas. Y la otra es, todas las señales son gestionadas por el mismo sistema. Es decir, tengo un sistema al cual están llegando todas nuestras señales y él está recibiendo, procesando y emitiendo. No hay más, no tengo más que hacer. ¿Cuáles son las desventajas? Mis desventajas son, si falla el sistema, se paraliza toda la producción. ¿Por qué? Porque ese control está manejando todo el sistema. Segundo, se requiere un sistema redundante. Es decir, en este caso, si algo no está funcionando y este sistema falla, pues entonces tengo que tener otro que entre al quite, que entre al desquite. ¿Para qué? Para que no tenga yo más problemas. Y entonces esto puede complicar en cuestiones de costos. Empleo de unidades de control, tengo que usarlas por fuerza y una mayor distancia entre los sensores y los actuadores. Es decir, si yo tengo un solo control y está a la mitad de la línea de producción, imagínate una línea de producción muy amplia, entonces si yo tengo una línea de producción muy amplia, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que a final de cuentas tengo que cablear de un extremo al otro extremo. Y más aún, el cableado puede aumentar. ¿Por qué? Porque si yo aumento un sensor, si yo aumento un actuador, ¿qué es lo que va a implicar? Lo que va a implicar es que ese actuador y ese sensor lo tengo que cablear y entonces tiene que ir de ese lado hasta el otro lado para que funcione. Bien, veamos el siguiente. El siguiente sería nuestro control distribuido. En el caso del control distribuido, ¿cuáles son sus características? Sus características son, considera procesos y grupos o funciones, en este caso específicas. ¿Qué implica? Que todo un proceso lo que vas a hacer es hacerlo en procesos más pequeñitos. Y esto te ayuda precisamente a que logres reducir esa complejidad. A cada unidad se le destina un autómata. Las dimensiones de acuerdo a los requerimientos del proceso considerado puede disminuir. Y las conexiones entre sí se tienen que dar mediante entradas digitales y a través de una red de comunicación. A diferencia del anterior, el control, en este caso centralizado, el control distribuido vas a tener diferentes módulos, podríamos hablarle como diferentes maestros, que los cuales van a estar interactuando, pero a su vez estos se van a tener que estar comunicando. Hablo de diferentes maestros porque a final de cuentas no existe un maestro porque no está controlándolos a todos ellos, o en su defecto sí podría existir, pero eso es lo que vamos a ver más adelante. Las ventajas, ¿cuáles serían mis ventajas? Mis ventajas serían el fallo de una unidad, no implica que detenga todo mi proceso. ¿Por qué? Porque está distribuido esas aplicaciones. Entonces, si falla un aparato, un componente, un PLC o un controlador, entonces está deteniéndose esa área, no se está deteniendo toda la línea de producción. Cada unidad funcional consiste en un proceso relativamente sencillo. La reducción de las probabilidades de error se reducen, obviamente, en la programación. ¿Y a qué me refiero? Si tú en algún momento has hecho una programación, cuando tienes un programa demasiado extenso, con demasiadas líneas, es muy complicado el visualizar algún error. Mientras más pequeño, más corto y más organizado esté tu programa o tu programación, va a ser mucho más fácil encontrar esos errores.
Entonces, en un sistema distribuido lo que tienes son diferentes programas más pequeñitos a un programa muy extenso. Entonces, esto pues obviamente ayuda. Y las unidades de control obviamente disminuyen en costo. ¿Por qué? Porque ahora no tienes una unidad de control que va a tener a todos los PLCs, perdón, no a todos los PLCs, a todos los sensores o a todos los actuadores. Ahora tienes diferentes unidades, las cuales van a tener un número menor de actuadores y de sensores. Por consiguiente, el número de entradas es menor, el número de salidas es menor, a un maestro que tenga todas las entradas y todas las salidas. ¿Cuáles son mis desventajas? Mis desventajas son, ahora sí, tengo que asignar elementos a cada proceso y esto me lleva a algo, que tengo que diseñar el modelo de intercomunicación y por consiguiente tengo que identificar los procesos autónomos. Y último, el estudio de implementación previa es vital. ¿Por qué? Porque de primera instancia, si yo tengo este sistema en el proceso y lo que hago es estudiar ese proceso y visualizo que no puedo hacer subdivisiones, pues entonces se va a complicar aún más el hacerlo. Sin embargo, si logro hacer que sean más procesos pequeñitos que generen ese proceso general y a su vez tengo que empezar a ver cómo estarlos comunicando para poder lograr hacer este sistema. Control. El control híbrido, pues, ¿qué es lo que me va a determinar? El control híbrido es niveles superiores que supervisan e intercomunican los procesos más sencillos. Esta estrategia conduce a una gestión estructurada, es decir, tengo algunos controladores que van a estar actuando con diferentes sensores y otros actuadores. Sin embargo, tengo otro controlador que va a tener otros. A lo mejor estos dos se están comunicando, pero a su vez tengo un maestro que está actuando en cada uno de ellos para poder dictaminar. Entonces, en algunas ocasiones se podría confundir que un control híbrido, por eso nos mencionan aquí que no está muy bien definido, porque podría considerarse cualquier estrategia de distribución como un control híbrido, es decir, el tener cierta parte centralizada y cierta parte distribuida dentro de todo mi proceso, dentro de todo mi diseño de la red. Entonces, estas son, se puede decir que las condicionantes para un control centralizado, un control distribuido y un control híbrido. La pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas para que tú puedas diseñar una red industrial por medio de un centralizado o por medio de un distribuido? Aquí, pues obviamente, tiene que llevarse a cabo de diferentes maneras y tienes que considerar tres cosas particularmente. La primera es, tu proceso general, el proceso general lo puedes subdividir. El segundo, costo. Y el tercero, el tamaño de la empresa, ya que esto está directamente relacionado con el tamaño del proceso, la subdivisión del mismo y por consiguiente el costo del proyecto.